Bienvenidos de nuevo al podcast John Piper Responde. ¿Qué debo creer para ser salvo? ¿Y qué verdad, si la niego, demostrará que no soy salvo? La teología y la salvación personal son temas candentes en nuestro buzón, según las preguntas que nos han enviado a lo largo de los años. Además, se trata de una categoría muy amplia, que abarca muchas preguntas relacionadas, como veremos hoy. Esta vez, el correo electrónico proviene de una mujer de 20 años que escribe lo siguiente. Hola, Pastor John. He asistido a muchos funerales en mi corta vida, demasiados en realidad. El tema recurrente en todos ellos es que la persona que yace en el ataúd era buena, y por lo tanto, ahora está en un lugar mejor. Todo es un cliché muy superficial. Este escenario me enfrenta una y otra vez a una gran pregunta. Y creo que sé la respuesta intuitivamente, pero me gustaría que usted la expresara con palabras. ¿Qué papel desempeñan las convicciones teológicas personales en la salvación personal? Eso es lo que nunca oigo en estos funerales. Siempre me viene a la mente un texto como Romanos 10, versos 9 al 10. ¿Qué otros hay? ¿Y cómo sugerirías a una persona normal como yo, que no predica ni escribe libros, que documente sus propias convicciones teológicas, las confesiones de su boca, de manera que puedan ser recordadas en su funeral, cuando esta pobre lengua balbuceante y tartamuda calla? Adelante, Pastor John. Esta es una pregunta con múltiples capas, y cada uno de los niveles, yo veo al menos 3, es muy importante. Y aquí están, tal y como yo los entiendo, en orden de menor a mayor importancia, aunque todos son importantes. En primer lugar, el primer nivel se refiere al tipo de cosas que se dicen en un funeral y que parecen tan desconectadas de lo que realmente importa en la vida de una persona, especialmente en lo que respecta a las convicciones teológicas que tenía. En segundo lugar, otra capa es cómo vivir la vida de tal manera que se documenten las convicciones del corazón para que puedan ser recordadas en el funeral. Y la tercera capa de la pregunta, utilizando sus propias palabras, es esta: ¿qué papel desempeñan las convicciones teológicas personales en la salvación personal? Ahora bien, eso es realmente importante, así que voy a abordarlas una por una. Creo que su importancia va en aumento en el orden en que las voy a tratar. Si quieres que se diga la verdad sobre tu vida espiritual y las convicciones de tu corazón en tu propio funeral, deben suceder dos cosas. Una es que vivas esa vida, eso es lo más importante, y que mantengas esas convicciones. La otra es que personas con discernimiento espiritual hablen en tu funeral, porque si no tienen discernimiento espiritual, ya sabes lo que dirán. Tenía un gran sentido del humor. Hacía unos postres deliciosos. Hacía que la gente se sintiera como en casa. Ahora bien, esas son cosas buenas. Es bueno que te recuerden por esas cosas, pero, sinceramente, cuando estamos al borde de la eternidad en un funeral, mirando al cielo y al infierno, y una persona ha vivido una vida de devoción a Jesús, de obediencia a su palabra, de adoración a su gloria y de promoción de su misión, esa persona debería tener a alguien capaz de expresar lo que creía y cómo lo vivió, incluidos los deliciosos postres. Todo. En segundo lugar, ella pregunta: ¿cómo puedo vivir mi vida de tal manera que documente las convicciones de mi corazón para que puedan ser recordadas en mi funeral? Y creo que la respuesta es esta: sé activa en tu obediencia a Jesús y expresa con palabras tus convicciones bíblicas fundamentales. La Biblia enseña ambas cosas: ser activo en la obediencia y expresar con palabras lo que crees bíblicamente. Jesús dijo: brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mateo 5, verso 16. ¿Qué es lo que te gustaría que hicieran las personas en tu funeral? Glorificar a Dios por tus buenas obras. Y en la primera epístola de Pedro,
Él dijo que a nosotros los cristianos se nos ha mostrado misericordia para que podamos anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2, verso 9. Por lo tanto, nuestras vidas deben ser visibles en nuestras buenas obras y audibles al declarar la verdad de nuestras convicciones bíblicas acerca de Dios, que son el fundamento de esas buenas obras visibles. Mucha gente piensa que todo lo que los cristianos tienen que hacer es vivir una vida de buenas obras, y que eso será suficiente para bendecir al mundo. Eso no es cierto en absoluto. No es suficiente. Nadie puede leer un mensaje salvador solo a partir de nuestras buenas obras. Una vida de buenas obras amorosas es esencial, pero no es suficiente para llevar a nadie a la fe salvadora en Jesús. Debe haber un mensaje verbal sobre la verdad de Dios y Cristo y el camino de la salvación. Pablo dijo que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Romanos 10, verso 17. La palabra significa declaraciones, proposiciones que transmiten un significado claro sobre la realidad de Dios y su obra en el mundo, su obra en Cristo y la necesidad de la fe. Lo que me lleva ahora a la tercera y más difícil pregunta. ¿Qué papel desempeñan las convicciones teológicas personales en la salvación personal? Hay dos cosas cruciales, en mi opinión, que decir en respuesta a esa pregunta. En primer lugar, hay afirmaciones verdaderas sobre la obra salvadora de Dios que si una persona niega, demuestra con esa negación que no es cristiana. La segunda cosa que hay que decir es que la Biblia enseña que creer que esas afirmaciones son verdaderas en la Biblia no es suficiente para demostrar que eres cristiano. El apoyo bíblico para la primera afirmación se encuentra en Primera de Juan 4, versos 2 y 3. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. En otras palabras, hay doctrinas como la encarnación, Cristo vino en carne, que son esenciales. Si una persona niega que el Hijo de Dios se ha hecho humano, no puede ser cristiano. El respaldo bíblico para la segunda afirmación es Santiago 2, verso 26. La fe sin las obras está muerta. Los demonios tienen fe en ese sentido, es decir, creen que las cosas son ciertas. Nosotros creemos que las cosas son ciertas. Por lo tanto, no basta con creer que las cosas acerca de Dios son verdaderas para ser salvo. Hay algunas declaraciones doctrinales que es necesario que un cristiano afirme, pero esa afirmación no es suficiente para demostrar que la fe salvadora en Jesús es genuina. Es necesario que haya una aceptación de Jesús en el corazón y una vida de amor que confirme la realidad de nuestra fe. Hay otro tema relacionado sobre el que quizá tengamos tiempo de decir unas palabras. En este punto, la gente se preguntará, ¿cuánta verdad bíblica hay que creer para ser cristiano? ¿Y cuántos errores se pueden creer antes de dejar de ser cristiano? Tengo dos respuestas para estas dos preguntas. En primer lugar, no nos centremos en los mínimos, sino en los máximos. En otras palabras, llevemos a tantas personas como sea posible a la verdad bíblica, en lugar de obsesionarnos con la pregunta, ¿qué mínimo se puede creer para ser salvo? Y mi segunda respuesta es esta. Creo que solo Dios puede responder a la pregunta, ¿cuántos errores puedes creer hasta que se demuestre que no eres salvo? Ahora bien, no estoy contradiciendo Primera de Juan 4, versos 2 y 3 cuando digo esto. Hay algunas doctrinas tan esenciales que negarlas es dejar de ser cristiano. Lo que digo es que hay cientos de afirmaciones y mandamientos en la Biblia, éticos, teológicos, históricos, que son más o menos esenciales para preservar el Evangelio Salvador. ¿Cuántos de ellos puede negar una persona hasta demostrar que su corazón no está bien con Dios, que está en rebelión?
Y creo que, al final, solo Dios puede responder a esa pregunta. Tenemos que tomar decisiones. Sí, es cierto, en la práctica, todos tenemos que tomar decisiones sobre cómo definiremos doctrinalmente nuestra pertenencia a la iglesia, a nuestra organización o ministerio. Pero cuando se trata de la salvación final y del juicio de quién es finalmente salvo y quién no, después de haber tenido en cuenta Primera de Juan 4, creo que es mejor dejar a Dios la decisión de cuánto puede negar una persona la verdad bíblica hasta que se demuestre que su corazón está realmente en rebelión contra Dios. Gracias, Pastor John. Nos vemos en un próximo episodio.